Nadie podía creer que Elena había muerto, sobre todo porque cuando vieron el cadáver, este semejaba tener una ligera sonrisa. Se le veía tan hermosa que parecía que solo había caído en un profundo sueño. Su cuerpo estaba completamente maquillado para disimular la palidez que llega con la muerte y los moretones que derivaron en su fallecimiento. La llevaron en un suntuoso carruaje que recorrió las calles del pueblo, donde todos hicieron reverencia. No es que todos los habitantes conocieran y amaran a Elena, había quienes antes de su muerte jamás la habían visto. Era conocida porque sus padres eran muy generosos con la gente del pueblo. Ellos habían empedrado las calles y decoraron la plaza con una cruz de piedra. Ayudaron con la construcción de la iglesia y con el cementerio que se escondía a sus espaldas. En ese cementerio construyeron un mausoleo más fastuoso y solemne que la misma iglesia, más opulento incluso que la casa donde vivía Elena. Era todo un monumento a la muerte. Y por desgracia para los padres, Elena sería quien lo iba a estrenar. Quienes ayudaron con el cortejo fúnebre describen que el lugar por dentro llevaba el lujo al exceso. Había enormes coronas de flores por doquier, mesas de maderas finas con grandes jarras llenas de agua y vino. Las joyas de la muchacha estaban a su lado dentro de un cofre abierto, y un círculo de velas encendidas le daba un toque místico a la recién fallecida. En la época en que murió Elena, otras cuantas personas en ese pueblo y en los pueblos vecinos habían sido trágicamente enterrados vivos. La gente no le tenía miedo a morir, tenían miedo a ser encerrados en claustrofóbicas tumbas que los hicieran agonizar por días. Es por eso que construyeron el mausoleo donde descansaría Elena con los mecanismos necesarios para que, en caso de que no estuviera del todo muerta, pudiera mantenerse a salvo y avisar a los demás para que la sacaran de ahí. En lugar de meterla en un ataúd, colocaron su cuerpo sobre una plancha de mármol alzada a 1 metro sobre el piso. También pusieron algunas bebidas para que saciara la terrible sed con la que podría despertar de la muerte. Y para avisar, instalaron una campana en el pináculo del mausoleo, con la cuerda dirigida hacia el interior, para que ella pudiera tocarla y de esa manera ser rescatada. El majestuoso recinto quedaría bien cerrado para evitar un saqueo o la espantosa profanación del cuerpo. Antes de salir y cerrar por completo el mausoleo, permanecieron unos minutos en silencio como última reverencia hacia la recién fallecida. El sol se había ocultado en su totalidad y solo el interior de ese monumento estaba iluminado con velas. Afuera, todo era oscuridad. Soplaron cada una de las luces y se dispusieron a salir. No se previnieron y todo a sus alrededores quedó devorado por la espesa penumbra. Antes de dar un paso afuera del recinto, algo crujió a sus espaldas. El sonido producido hizo eco en las frías paredes de piedra. Voltearon, pero no pudieron ver de qué se trataba, porque no había nada que iluminara la escena. Guardaron silencio. Había 6 personas en el mausoleo. 5 de ellas estaban inmóviles tratando de encontrar con el oído aguzado la fuente del ruido. La otra estaba sobre la plancha frente a ellos, inerte.
Escucharon entonces una profunda inhalación. El padre de Elena avanzó a tientas hasta donde pudo encontrar una vela y la encendió nerviosamente. Las manos le temblaban. La vela iluminó débilmente el lugar. El hombre caminó hacia la plancha donde se encontraba su hija e iluminó el rostro de Elena. Se llevaron un susto enorme. Elena tenía los ojos abiertos. La madre la tomó de la mano, deseando con todo su corazón que todo hubiese sido una equivocación, pero la piel estaba helada. No había posibilidad en ese momento de saber si aún quedaba algún rastro mínimo de vida en ese cuerpo. Decidieron por unanimidad que se esperarían unos minutos más antes de salir del mausoleo. Las sombras producidas por las vibrantes luces de las velas convirtieron al lugar en una especie de caverna, en la que nadie podía evitar despegar la vista del cadáver. Luego de un rato, ya resignados, salieron del recinto. La madre jaló la cuerda de la campana para verificar que funcionara el intrincado mecanismo que habían mandado a instalar. El sonido que hizo la campana les provocó un escalofrío en la piel. Después procedieron a cerrar con fuertes candados la puerta y se marcharon a seguir llorando la partida de Elena en casa. Los primeros 3 días posteriores a la muerte de Elena, la gente se reunía afuera del mausoleo para admirar su majestuosidad, ocultando que en realidad estaban esperando morbosamente a que la campana sonara. Al 5.º día, todos, incluyendo la familia, se habían resignado a que Elena no regresaría de la muerte. El 6.º día, a la medianoche, la puerta de la casa de los padres de Elena se caía a golpes. Al interior, personal de servicio y los dueños de la casa se vistieron y casi al mismo tiempo todos bajaron al vestíbulo a ver de qué se trataba. Al abrir la puerta, encontraron a alguien que apenas podía articular las palabras que salían de su boca. Era el cuidador del cementerio, quien sin aún poder recobrar el aliento por completo, les dijo que la campana del mausoleo estaba sonando. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. Atrapada en piedra. La familia salió de la casa para dirigirse al mausoleo. Las calles se les hacían largas y el camino hacia el cementerio eterno. Un par de calles antes de llegar, escucharon la campana. Eso los hizo apresurarse. La madre de Elena casi iba corriendo, a riesgo de tropezarse en el empedrado. Cuando cruzaron la entrada del cementerio, la campana dejó de sonar. Se detuvieron y se hizo un silencio ensordecedor. A su alrededor, todo se veía distinto bajo la luz de la luna que iluminaba el sereno, que justo descendía sobre las lápidas, sobre el pasto, sobre las hojas de los árboles. Era un lugar imponente que provocaba una sensación de inquietud en los presentes. A no ser por el llamado que les hizo Elena, nadie se hubiese atrevido a ingresar a ese lugar a tan altas horas de la noche. Ya frente a las puertas del mausoleo, el padre estaba tan nervioso que dejó caer las llaves al piso en más de una ocasión. A su alrededor se encontraba la madre de Elena, el cuidador y un par de trabajadores. Todos impacientes urgían por ver a la muerta viviente.
para comprobar que de la muerte se puede regresar. Al tercer intento, pudieron abrir la pesada puerta. Todos retrocedieron unos pasos porque el interior exhaló un pestilente olor. Tardaron un poco en reaccionar ante lo que tenían frente a sus ojos. Era Elena. Seguía muerta. Pero no estaba recostada en la plancha, donde la habían posado para su descanso eterno. Se encontraba parada bajo el umbral de la puerta. Su piel ya no se veía suave, ahora estaba seca. Tenía los hombros encogidos, la cabeza agachada. Su mano derecha se aferraba a la pared. Eso era lo que al parecer la mantenía de pie. A sus espaldas había un pestilente rastro de sangre seca que empezaba en la plancha de mármol y que terminaba en donde se encontraba parada. La madre, después de unos segundos de observarla, se llevó las manos al pecho y dio un grito desgarrador. No podía creer lo que tenía ante ella. Era espantoso, macabro y desconcertante. Precisamente lo último que esperaba ver al abrir la puerta. Que el cuerpo de Elena no guardaba ni un rastro de vida. Nadie en ese momento tenía imaginación suficiente para suponer lo que había sucedido, ni cómo era que el cadáver de Elena se había levantado y había caminado hasta la salida. Entonces, la madre lanzó una absurda teoría. Elena se había quedado sin oxígeno y había luchado hasta realmente morir. Pero eso no tenía sentido e iba en contra de lo que podían ver sus ojos. Ese cuerpo llevaba varios días muerto. Con temor, se arrodillaron ante el cadáver. Iban a alzar unas cuantas plegarias para su descanso. Uno de los presentes encendió un par de velas y entonces, por fin todos cerraron los ojos y empezaron a murmurar. La luz no era suficiente para iluminar la enorme tumba de piedra. La madre pedía con fervor que el alma de su hija pudiese elevarse de una vez por todas y dejara de penar en la tierra con los mortales. Cada quien rezaba a su propio ritmo y entendimiento que tenía de la fe. Mientras tanto, nadie notó que Elena se había levantado. Ya no estaba acostada sobre el mármol. Ahora estaba sentada sobre la fría plancha de piedra. En donde debería tener los ojos, ahora había dos agujeros que parecían apuntar hacia donde estaba su madre. Algunos ya se habían puesto de pie y descubrieron que el cadáver había cambiado de posición. Estaban asustados y confundidos, pero la madre seguía rezando y nadie se atrevió a despertarla de ese trance. Cuando abrió los ojos y vio que el cadáver de su hija se había levantado, sintió que se empezaba a desmayar. El latir de su corazón le retumbaba en la cabeza y poco a poco empezó a perder el conocimiento hasta que quedó tirada en el suelo. El padre de Elena pensó que era un milagro o una obra divina lo que estaban presenciando, pero solo él lo pensó. Los demás estaban seguros de que eso era algo demoníaco, aterrador y que no había ocurrido con el consentimiento de Dios. Después de todo lo que acababan de presenciar, habían olvidado que se encontraban en el interior de un frío mausoleo al centro del cementerio, más allá de la medianoche. Sus alrededores estaban demasiado tranquilos. Afuera, los animales nocturnos guardaban silencio. Reanimaron a la mujer y la ayudaron a incorporarse solo para descubrir que Elena
ya no estaba ahí. Al momento, no la ubicaron al interior del mausoleo. Salieron todos y dejaron las puertas abiertas. No sabían qué era lo que tenían que buscar. Estaba muy lejos de la comprensión humana imaginar que ella o sus restos habían salido por su propio pie de ahí. La luz de la luna les iluminó las lápidas, las cruces, el crecido pasto, la tierra fresca, las gotas de rocío posadas en las hojas de los árboles, pero por ningún lado pudieron ver el cadáver. Regresaron a casa cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Abrieron la puerta y vieron a Elena al interior, parada frente a ellos. Ese mismo día comenzaron a documentar todo lo que había sucedido. El padre de la iglesia escribió cartas para sus superiores y envió los reportes a la capital. En todas presumía de haber sido testigo de un milagro. Sin embargo, nadie le respondió las cartas. Nunca certificaron que en realidad hubiese sucedido lo que el pueblo había presenciado esa noche. En lugar de regresar los restos de Elena al mausoleo, los guardaron en una caja de cristal y le hicieron una misa. La caja quedó resguardada al interior de la iglesia y ya jamás volvió a mostrar algún comportamiento paranormal, salvo por una ocasión, varios años después, en que sonaron las campanas de esa iglesia a las 3 de la mañana, sin que aparentemente nadie las estuviera tocando. Los puntos terminan de conectarse para contar la historia completa. Si te gustan nuestros relatos, compártelos con tus amigos y tus familiares. Reúnanse a escucharlos bajo la luz de la luna. Y a partir de ahora, comienza la cuenta regresiva para los relatos especiales de Halloween y Día de Muertos. Alguien te observa en la oscuridad.